Los 5 tipos de fuerza que debes entrenar si quieres ser un buen peleador. En una pelea encontramos la fuerza de diferentes formas y es importante trabajar cada una de ellas para rendir al 100%. Soy Javi, soy peleador profesional de Muay Thai, he practicado varias disciplinas y además soy un friki del entrenamiento de fuerza y la preparación física. En este vídeo te voy a contar los tipos de fuerza que todo buen peleador debería estar trabajando. Pero antes de empezar con la primera, hay algo que deberías entender sobre la fuerza que te voy a contar ahora mismo. Hay una relación entre la fuerza que puedes hacer y el tiempo que necesitas para hacerla. Cuanto más tiempo hay disponible, más fuerza se puede aplicar. Por ejemplo, si tenemos poco tiempo y queremos hacer la máxima fuerza, lo que va a ocurrir es que vamos a hacer un salto de altura. Si tenemos mucho tiempo y queremos hacer mucha fuerza, la máxima cantidad de fuerza que podemos hacer sería el 1 RM en sentadilla, o sea, una repetición con el máximo peso haciendo una sentadilla. En este tipo de trabajo el movimiento sería muy lento, tanto la bajada, la fase excéntrica sería muy lenta y controlada porque es el máximo peso que podemos llevar, y la fase concéntrica también sería muy lenta porque al estar en el límite de nuestra capacidad iríamos muy despacito subiendo, controlando ahí no perder el equilibrio y haciendo mucha fuerza para poder mover esa gran cantidad de kilos. En las dos acciones estamos haciendo fuerza. Lo que nos limita la cantidad de fuerza es si podemos utilizar más o menos tiempo. Y ahora sí, vamos con la primera. Rate of Force Development, o RFD, mucho más fácil, o en español, tasa de desarrollo de la fuerza. Y tú me dirás, ¿pero qué es este nombre tan difícil que además no sabe ni pronunciarlo el tío? No sé qué me está queriendo decir. Vale, te lo cuento sencillo. La tasa de RFD es la relación de la fuerza que podemos generar y el tiempo que tardamos en generarla, como te expliqué en el ejemplo de antes. También es la capacidad de producir fuerza por unidad de tiempo. Como comentábamos en el vídeo anterior, la fuerza útil es muy importante porque es la que vamos a poder utilizar en el momento de la competición o en el momento del combate. Esta transferencia al momento de la pelea es lo que me ha hecho decidir que la RFD sea la primera fuerza que coloco en esta clasificación por su importancia, ya que se refiere a la cantidad de fuerza que puedes aplicar en un determinado tiempo. Y como las acciones que vamos a hacer en la pelea siempre van a estar determinadas por el tiempo que nos permita el rival en este caso, es muy importante tener bien desarrollada esta capacidad de la fuerza para aplicar los golpes con la máxima fuerza posible y ser lo más efectivos y eficientes, no cansarnos y ganar nuestras peleas. En los deportes, salvo en el culturismo y el powerlifting, en estos dos no hay límite de tiempo, lo único que nos importa es mover la carga. En el culturismo no importa tanto la carga, en el powerlifting tenemos que mover una carga máxima sin límite de tiempo, pero en el resto de deportes es muy importante poder aplicar la máxima fuerza posible en cada acción y utilizando el menor gasto de energía para ser más eficientes. Por ejemplo, en una carrera de 100 metros lisos o en una carrera de natación, el deportista que sea capaz de aplicar más fuerza de forma más eficiente normalmente será el ganador de la carrera. Y en deportes de combate ocurre lo mismo. El peleador que sea capaz de aplicar más fuerza en sus golpes o acciones normalmente será el que más acciones determinantes tenga y gane el combate, incluso pudiendo llegar a lograr el knockout. Pero ¿cómo podemos trabajar la RFD? El objetivo principal es hacer el máximo nivel de fuerza en el menor tiempo posible. Esto lo tendremos que lograr en las diferentes zonas de entrenamiento que se pueden aplicar dentro de la curva de fuerza-velocidad. En la parte de arriba a la izquierda de la curva tendríamos la zona de mayor o igual del 80% del RM, ¿vale? La zona 4, que se refiere a la fuerza dinámica máxima, que es la siguiente que vamos a tratar. Ahí lo que nos quiere decir es que podemos aplicar la fuerza porque la velocidad es muy lenta, ¿vale? Está en el eje de la velocidad, está por abajo, que sería la zona de menos velocidad, y la parte más lejana, más a la derecha, sería la zona de más velocidad. Por el medio, la zona 3 y la zona 2
estaría la zona de potencia, aunque en la zona 3 también engloba un poco de fuerza dinámica máxima desde el 70% del RM, más o menos. Y a partir del 70 hasta el 30 sería la zona de potencia. Y por último tenemos la zona 1, donde sería menos fuerza, pero son acciones de mucha velocidad, ¿vale? La zona 1 sería fuerza-velocidad, donde son acciones muy rápidas. Traducción, tenemos que entrenar moviendo la carga o peso lo más rápido posible en todas las áreas que podamos para trabajar y mejorar nuestra RFD. Y para nivel de carga, para cada peso, existe una RFD máxima. Aunque, como curiosidad, te cuento que no existe la RFD para cargas menores del 30%, la RFD máxima, pero como en muchos deportes de golpeo o incluso en los desplazamientos se trabaja con cargas menores del 30%, ya que estamos trabajando con el peso corporal, con desplazamientos y golpeos, trabajar la RFD ante esas cargas va a resultar en muchos beneficios a la hora de la competición, tanto si eres un deportista de golpeo como si eres un deportista de lucha o un deportista híbrido que combina golpeo y lucha. Esto significa que tendrás una transferencia directa, por ejemplo, a la hora de golpear, porque será la fuerza útil de ese tipo de movimientos, o a la hora de desplazarse con más velocidad y más agilidad, siendo más eficiente y sin cansarte tanto, y además aplicando la máxima fuerza posible. ¿Por qué? Porque ya tendremos de haber trabajado la RFD a nuestro sistema nervioso acostumbrado a este tipo de trabajo y nos hará mucho más eficientes por estar acostumbrados a estas altas velocidades. ¿Cómo tenemos que trabajar la RFD? Lo más importante es siempre trabajar a la mayor velocidad posible, con la intención de mover la carga a la mayor velocidad que podamos. Nuestra intención es ser lo más rápidos al hacer el ejercicio, pero siempre haciéndolo de la forma correcta. Siempre tenemos que hacerlo con poca fatiga, para evitar que baje la velocidad de ejecución de los ejercicios. Si estoy muy cansado, eso va a repercutir en la siguiente serie y no voy a poder mover la carga con esa intencionalidad, con esa velocidad máxima, que es lo que yo quiero estar trabajando en este momento. Entonces, es importante hacer buenos descansos, que no sean de 1 minuto, sino un poco más, lo que tu cuerpo necesite, para que cuando empieces el siguiente serie o el siguiente ejercicio, tu cuerpo se sienta totalmente recuperado y puedas aplicar la máxima intensidad e intencionalidad de mover la carga rápido. Tenemos que trabajar de esta forma ante las diferentes cargas, ante cargas pesadas, ante cargas medianas y ante cargas ligeras. Como por ejemplo, vamos a seguir trabajando el mismo grupo muscular, que sería la pierna, ¿vale? Y para una carga pesada haríamos una sentadilla normal, pesada, ¿vale? Para una carga mediana podríamos hacer un trabajo de potencia con una barra hexagonal haciendo unos saltos, y una carga ligera podría ser un CMJ o un salto con contramovimiento, counter movement jump. Mi inglés perfecto, on point. Luego también tenemos que tener en cuenta el carácter del esfuerzo. Tiene que ser medio o bajo. Como explicaba antes, no tenemos que pasarnos de cansancio para poder realizar bien las siguientes series y ejercicios. Descansos completos, descansar más de 1 minuto si es necesario, lo que el cuerpo te pida y lo que te dé tiempo, que muchas veces vamos con el tiempo pillado. Y por último, para cerrar ya esta parte de la RFD, te voy a contar qué no hacer. No tenemos que entrenar con intención lenta, ¿vale? Creo que ya lo he dicho muchas veces que hay que entrenar ahí aplicando máxima velocidad, ¿vale? Pero por si acaso. No nos vale, por ejemplo, esa intención de la hipertrofia donde maximizamos el tiempo bajo tensión, ¿vale? Para que haya más daño muscular. Aquí tenemos que ir a lo que vamos. Nosotros somos peleadores, no somos culturistas, y lo que nos interesa es crear esas adaptaciones que nos van a beneficiar a la hora de la pelea. Y tampoco tenemos que entrenar con demasiada fatiga de días previos, porque eso, en vez de crear adaptaciones positivas, nos va a perjudicar. Vamos a aumentar aún nuestros niveles de cansancio, vamos a rendir menos en el deporte, y encima para el trabajo de pesas que necesitamos alta intensidad, no vamos a llegar a esos niveles de intensidad y no vamos a producir las suficientes adaptaciones para el rendimiento y el desarrollo que queremos de la RFD, ¿vale?
Vamos a por el segundo, fuerza dinámica máxima. La fuerza dinámica máxima es el trabajo base que todo deportista debe hacer para conseguir unos mínimos niveles de fuerza y condición física. Además, si eres bueno en tu deporte, pero nunca has tocado una pesa, eres principiante en el entrenamiento de fuerza, vas a aumentar un montón tu RFD hasta haciendo este trabajo, ¿vale? Porque vas a obtener muchísimos beneficios de empezar a trabajar con ejercicios de fuerza dinámica máxima. Cuando hablamos de fuerza dinámica máxima nos referimos a los ejercicios multiarticulares clásicos. Estos son los ejercicios más conocidos y más utilizados en los entrenamientos de fuerza convencionales. No es el objetivo final para el rendimiento, pero nos aporta muchos beneficios adicionales. El trabajar con cargas altas, ya sean unilaterales o bilaterales, como por ejemplo la sentadilla búlgara, press banca, press militar unilateral, remo, dominadas, peso muerto, como aumentar la masa muscular, mejorar el rendimiento, prevención de lesiones, mejora de la salud, de los huesos, aumenta la resistencia muscular, mejora el equilibrio y la estabilidad, mejora la propiocepción, nos da beneficios metabólicos y un montón de cosas. Muchos preparadores físicos se centran sobre todo en trabajos con cargas bajas y pliometría y se dejan de lado todas las adaptaciones buenas que nos pueden traer estos entrenamientos más basados en los métodos de hipertrofia, que son la fuerza dinámica máxima y que pueden traer muchas adaptaciones positivas, sobre todo si eres principiante, pero también a nivel de evitar lesiones o mejorar tus tejidos para hacerte más resistente y más robusto y, por ejemplo, en los deportes de combate que siempre recibimos daño, así eliminar la posibilidad de lesiones más graves. Además, tiene mucha importancia para el desarrollo de la RFD. Si solo trabajamos a velocidades altas y cargas bajas, no se desarrolla la capacidad contráctil del músculo ante acciones que no tienen un preestiramiento, es decir, una contracción partiendo del músculo estando relajado. Normalmente, que ahora lo veremos en la parte de pliometría, estas acciones rápidas parten de que el músculo se queda en isométrico y se hace un estiramiento y acortamiento de los tendones, ¿vale? Que se llama ciclo de... Así, de esta forma desarrollamos la RFD sin preestiramiento. Vamos con el tercero, el entrenamiento de potencia. La potencia es la fuerza por la velocidad y en todas las cargas y situaciones existe la potencia. Pero existe una zona de máxima potencia que ocurre con cargas entre el 35 y el 65% del RM, es decir, como en la mitad. El objetivo de este entrenamiento es aplicar la mayor fuerza posible en el menor tiempo. Si no entramos en este rango de pesos, produciremos potencias bajas, aunque estemos trabajando con mucho peso o con poco peso. Por ejemplo, vamos a verlo aquí en este dibujo, ¿vale? Vamos a ver la primera línea que pone alta fuerza y baja velocidad. El cociente de esto lo podemos ver en la misma curva. Aquí hacemos mucha fuerza pero muy poca velocidad, lo que nos indica que hace muy poquita potencia porque la línea se separa muy poquito del eje donde está la fuerza, ¿vale? Luego, si seguimos avanzando, vemos fuerza y velocidad medias, potencia máxima. Esta es la zona de máxima potencia de la que hablábamos antes y es el punto más alejado donde se va la línea de fuerza-velocidad. Eso lo que significa es, como hemos explicado, que estamos aplicando la máxima fuerza y la máxima velocidad a la vez, ¿vale? Y por último, seguimos mirando la línea y aquí abajito vemos que la velocidad es muy rápida, ¿vale? Pero la fuerza es muy baja. Otra vez tenemos el puntito este de la línea muy cerquita del eje de la velocidad, de nuestros ejes, que son los que nos están indicando qué es cada cosa. Y ahí lo que podemos ver es que la potencia es muy baja, ¿vale? Porque aunque la velocidad sea muy alta, como la fuerza que aplicamos es bajita, pues la potencia se queda en baja. Como conclusión, tienen los mismos valores de potencia mover una carga baja rápido que mover una carga alta lento.
Porque para que ocurra esta zona de máxima potencia tenemos que mover cargas medias a velocidades muy altas. Vale, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta para el entrenamiento de potencia? Utilizaremos ejercicios explosivos como los ejercicios olímpicos que se utilizan en halterofilia o ejercicios que han surgido derivados de estos que son mucho más sencillos de aprendizaje y además nos aportarán las mismas ventajas. La intensidad suele ser máxima o cerca del máxima en estos ejercicios, ¿vale? Pero depende del ejercicio. Si utilizamos los ejercicios olímpicos, la intensidad es máxima por la propia naturaleza del ejercicio. Si utilizamos los derivados de los olímpicos, pues en algunos ejercicios serán más demandantes y en otros ejercicios serán más sencillos y menos demandantes. También, dependiendo de la zona de la curva en la que queramos trabajar, habrá que utilizar más peso o menos peso, pero la intensidad va a ser alta. Si utilizamos los ejercicios tradicionales para trabajar la potencia, la carga tiene que estar alrededor del 50% del RM. Por ejemplo, en sentadilla rondaremos el 65% del RM según los estudios y en press de banca el 40% del RM. Pero al trabajar la potencia con estos ejercicios tradicionales encontramos un gran problema y por eso no son tan apropiados, no son tan utilizados. La gente prefiere utilizar los olímpicos y derivados que tienen una transferencia mejor que estos. Y este gran problema que presentan es que tenemos la fase desacelerativa. Cuando tú estás haciendo un press de banca, con ese peso, si quieres aplicar la potencia, tendrías que empujar la barra muy fuerte porque es un peso que para ti va a ser ligero, es el 40% de tu RM. Lo que pasa que al final, pues tienes que agarrar la barra, no la puedes dejar ahí volando porque te va a caer encima y no va a ser bonito, ¿vale? Entonces, esa fase decelerativa hace que no produzcas la potencia que deberías. En una sentadilla podemos hacer la sentadilla con salto, que sí que sería más posible, pero también es bastante más incómodo. Una forma que a mí me gusta trabajarla es con una barra hexagonal, hacerlo así, con los agarres abajo, se hace súper bien. La manera de solucionar este problema de la fase desacelerativa podemos utilizar gomas o cadenas, ¿vale? Con las gomas, cuanto más alejas la carga, por ejemplo, en el ejemplo de press de banca, pondríamos unas gomas en algunos racks se puede, abajo en el suelo, y cuando tú empujas y se aleja la goma, va aumentando la tensión. Entonces, al aumentar la tensión, eliminas esa fase decelerativa porque tú cada vez tienes que ir haciendo más fuerza, ¿vale? Y luego en la sentadilla pasaría lo mismo. Y con la cadena, lo que pasa es que cada vez que se va levantando el peso del suelo, la barra, vas levantando los eslabones. Y cuanto más eslabones hay arriba, más va a pesar esa cadena, con lo cual más peso tiene la barra, más fuerza estás ejerciendo. Pero aún así, yo me quedo con los derivados de los olímpicos, me parecen mucho más cómodos y los olímpicos, si sabes hacerlos, yo me gustaría aprender. Y además estos ejercicios no tienen la fase desacelerativa, por eso los prefiero. Vale, en el trabajo de potencia, como antes hemos explicado en la RFD también, es muy importante dejar descansos grandes, completos, y para poder aplicar esa máxima fuerza y velocidad e intencionalidad en la siguiente serie y en los siguientes ejercicios estar bien, ¿vale? No hay que descansar bien para poder estar al máximo haciendo este ejercicio. Y este tipo de trabajo de potencia es muy beneficioso, ya que tiene mucha transferencia a la competición, porque muchas acciones tienen esta naturaleza de ser acciones muy rápidas y muy explosivas. Por eso yo considero que es una herramienta muy poderosa para mejorar el rendimiento en casi cualquier disciplina deportiva. Algunos ejercicios podemos decir aquí fácilmente el clean, el snatch, algunos derivados del clean como el hand power clean, el hand power snatch, el jerk, un swing con kettlebell también podría ser, acciones con contramovimiento un poco pesadas como un salto con la barra hexagonal, algunos ejercicios con el landmine, que son derivados de los olímpicos. Vamos con el siguiente, el entrenamiento isométrico. Hablamos de ejercicios donde el músculo produce la fuerza sin que haya un movimiento visible. A pesar de esto, tiene mucha relación con acciones dinámicas, ya que en movimientos cortos y muy rápidos el músculo permanece casi en isométrico y lo que ahí se está produciendo es un estiramiento y acortamiento de los tendones, mientras que el músculo queda bloqueado.
A esto se le llama stiffness o rigidez muscular y nos ayuda mucho en poder transferir la fuerza de forma eficiente, rápida y sin causar casi fatiga. Hace que se produzca más fuerza y velocidad y que se gaste mucha menos energía, lo cual nos viene muy bien a la hora de pelear porque nos hace cansarnos menos. Los isométricos son muy beneficiosos para deportes con movimientos rápidos como el taekwondo, el boxeo. Además, los entrenamientos isométricos tienen muchos beneficios y muy pocos inconvenientes. Son beneficiosos para mejorar la producción de fuerza sin causar fatiga, sin cansarnos. Muy interesantes para rehabilitar lesiones o para trabajar eslabones débiles o zonas donde estés débil y quieras trabajar ese rango muscular. Por ejemplo, te cuesta mucho como hacer un empuje desde aquí, de una posición cercana al hombro. Pues haciendo unos isométricos aquí vamos a mejorar esa fuerza en este rango de movimiento y lo que nos hará progresar mucho más rápido porque además casi no tienen riesgo de lesión. Son súper fáciles de realizar. En plan, no se necesita casi nada para hacer nada de técnica, me refiero, para hacer este tipo de ejercicios. En el entrenamiento para deportes de lucha o grappling o deportes híbridos nos vienen súper bien porque podemos utilizar acciones del deporte y hacer una transferencia directa. Por ejemplo, puedes hacer un isométrico con un balón medicinal a lo mejor y simular ahí que estás haciendo un mataleón. O puedes hacer un isométrico como si fuera una palanca de brazo o una especie de sumisión para así trabajarlo de una forma que tiene mucha transferencia directa al deporte. No causan hipertrofia, es decir, no vamos a aumentar la masa muscular y esto nos viene muy bien para mantenernos en nuestro peso, para dar el peso en las peleas. Y otro día os cuento un poquito más sobre cómo trabajar este tipo de isométricos porque tiene mucha cosa y haremos un vídeo específico que lo explique todo de forma correcta. Venga, y ya vamos a por el último, la pliometría, uno de mis favoritos a la hora de trabajar. Es divertido, cansa más de lo que parece. ¿Y qué es la pliometría? Pues son movimientos muy rápidos donde buscamos aplicar la máxima fuerza y normalmente tienen CEA, que es el ciclo de estiramiento-acortamiento del tendón, que ya lo hemos mencionado antes en alguna ocasión en este vídeo. Es decir, el tendón en estas acciones rápidas actúa como un muelle. Por ejemplo, en un salto, cuando caemos al suelo, el tendón se acorta y ahora cuando saltamos hacia arriba, el tendón se estira y entonces actúa como un muelle. Ahí el músculo, es lo que hemos dicho antes, actuaría de forma isométrica, se queda bloqueado manteniendo la fuerza y transfiere la fuerza, se hace pequeñito, cuando saltas se estira como un muelle. Primero se acorta para almacenar la energía y luego se estira para expulsarla. Esto hace que seamos más eficientes en la transmisión de energía y nos hace más rápidos y potentes. Y al ser más eficientes tenemos menos gasto de energía y nos cansamos menos a la hora de pelear. El objetivo de este trabajo es aplicar más fuerza en el menos tiempo posible y en la dirección correcta. Tiene transferencia directa con deportes de golpeo o de striking porque utilizamos la fuerza útil, que es la fuerza de las acciones que más se van a utilizar en competición, que son los golpeos, que son con cargas bajas y velocidades altas. También tiene mucha transferencia en los desplazamientos. Además, este entrenamiento tiene muchos beneficios a nivel de lesiones porque la mayoría de lesiones se producen a altas velocidades por no estar adaptados. Entonces, si tú estás trabajando acciones de alta velocidad, hará que lesionarte sea mucho más difícil y complicado. Es importante trabajar con mucha variedad en velocidad, velocidades un poco más lentas, velocidades más rápidas, en cargas, más ligeras, menos ligeras, en patrones de movimiento, ¿vale? Buscamos todas las direcciones. Así conseguiremos ser más completos y estar adaptados a cualquier situación imprevisible que nos puede pasar en un combate. Y de este tema hablaremos también más en profundidad, mucho más tranquilamente en otro vídeo, porque hay muchísimas cosas que contar aquí. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, aquí tienes este canal donde vamos a estar compartiendo contenido de calidad sobre cómo convertirte en un mejor peleador. Nos vemos.